Vamos a ver el signo de las razones trigonométricas. No tenéis que aprender que el signo es este, tenéis que razonarlo. Vamos a ver cómo se razona. Imaginemos un ángulo en el primer cuadrante. Este cuadrante es el primer cuadrante, este cuadrante es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. De 0 a 90 grados primer cuadrante, de 90 grados a 180 segundo cuadrante, de 180 a 270 tercer cuadrante y de 270 a 360 cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, imaginemos un ángulo, 30 grados. El seno sabemos que es cateto opuesto partido de la hipotenusa. Consideremos la hipotenusa que es siempre positivo porque es el radio del círculo. Y mi cateto opuesto, que es el seno, siempre lo vamos a medir con respecto al eje Y. Este sería mi eje Y. Y ya sabemos que los números positivos en el eje Y van de 0 hacia arriba y los números negativos de 0 hacia abajo. Por lo tanto, este cateto opuesto será positivo porque lo estoy midiendo en el eje Y. Medirá un valor positivo. Positivo entre positivo, porque la hipotenusa siempre es positivo, me queda que en el primer cuadrante el seno es positivo. Vamos a ver qué pasa con el coseno. El coseno es cateto contiguo partido de la hipotenusa. De la hipotenusa nos podemos olvidar del signo de la hipotenusa, porque siempre va a ser positivo. Nos tenemos que fijar en el signo del cateto. Cateto contiguo. El coseno lo vamos a medir siempre con respecto al eje X, y ya sabemos que el eje X, la parte positiva va de 0 a la derecha y la parte negativa de 0 a la izquierda. Entonces este cateto sería positivo, por lo tanto en el primer cuadrante el coseno es positivo. En definitiva, nos vamos a fijar en el cateto opuesto para el seno y en el cateto contiguo para el coseno, y dependiendo del signo en el eje en el que esté, dependiendo de ese signo, veremos el signo de la razón trigonométrica en cada cuadrante. Vamos a irnos a un ángulo mayor de 90, al segundo cuadrante. Por ejemplo, 120. Tendríamos este ángulo de 120. Lo vamos a medir siempre con el ángulo más pequeñito. No lo vamos a medir con 120, sino con el ángulo más pequeño a la horizontal. Con este. Que va a ser el mismo, pero se trabaja mucho mejor. Porque este ángulo, el seno, ¿cuál será? Cateto opuesto, partido de hipotenusa. El seno vuelve a ser positivo porque va hacia arriba, no va hacia abajo. Por lo tanto, el seno será positivo. ¿Pero qué le pasa al coseno? Cateto contiguo, partido de la hipotenusa. El cateto contiguo es negativo porque está en el eje X, en la zona negativa, de 0 a menos X. En esta zona siempre va a ser positivo y en esta zona va a ser negativo. Y para el seno, en esta zona será positivo y en esta zona será negativo. Por lo tanto, el coseno me queda negativo, porque el cateto contiguo es negativo. Voy al tercer cuadrante. Un ángulo que sea mayor de 180 y menor de 270. Este es mi tercer cuadrante. Por ejemplo, 200 grados. No me voy a fijar en los 200 grados, sino en el grado más pequeñito que forme con la horizontal, en este. De aquí hasta aquí. Mi seno será cateto opuesto a este ángulo partido de la hipotenusa, por lo tanto mi seno ahora es negativo porque el cateto opuesto va hacia abajo, no va hacia arriba, seno negativo, y mi coseno vuelve a ser negativo porque el cateto contiguo vuelve a ir hacia la izquierda. Y ahora nos fijamos en el cuarto cuadrante, que tiene que ser un ángulo entre 270 y 360, por ejemplo 300 grados. Este sería 300 grados. Y nos volvemos a fijar en el ángulo más pequeñito con respecto a la horizontal, que sería este. Mi seno será cateto cateto opuesto partido de hipotenusa. Como este cateto es negativo porque va hacia abajo, el seno es negativo. Y mi coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa. El cateto contiguo es positivo porque va hacia la derecha de la X, no hacia la izquierda. Por lo tanto, el coseno será positivo. Y para saber la tangente,
Solamente hay que dividir seno entre coseno. Por lo tanto, en mi primer cuadrante, positivo entre positivo, positivo. En mi segundo cuadrante, positivo entre negativo, negativo. En mi tercer cuadrante, negativo entre negativo, positivo. Y en mi cuarto cuadrante, negativo entre positivo, negativo. Vamos a ver las relaciones que tienen los ángulos y cómo lo vamos a medir en esta circunferencia. Este será mi primer cuadrante, este será mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. El primer cuadrante va de 0 a 90 grados, el segundo cuadrante va de 90 a 180, el tercer cuadrante va de 180 a 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360 grados. Cuando yo mida un ángulo en el primer cuadrante no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las razones trigonométricas con ángulos en el primer cuadrante. Imaginemos que esto es 30 grados. El seno de 30 sería cateto opuesto partido de la hipotenusa. Vamos a llamarlo A. A partido del radio de esta circunferencia que es mi hipotenusa. El radio siempre lo vamos a considerar positivo. Y los catetos los vamos a considerar dependiendo de los ejes. Este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Y este va a ser el centro de la circunferencia que será el punto 0, 0. Por lo tanto, hacia la derecha en el eje X serán positivos y hacia la izquierda en el eje X serán los catetos negativos. Nos fijaremos en el coseno. Y en el eje Y nos fijaremos en el seno. Hacia arriba serán positivos y hacia abajo serán negativos. El seno de 30 es positivo porque el cateto opuesto va hacia arriba, está en la parte Y positiva. ¿Cuánto mide este cateto? Imaginemos que mide 3. Esta sería mi distancia 3 positiva. Vale, ¿qué pasa con el coseno? El coseno es cateto contiguo partido del radio. Coseno de 30 sería cateto contiguo, vamos a llamarlo B, partido del radio. Mi coseno también es positivo porque lo vamos a medir en el eje X y va de 0 hacia el lado positivo de las X. Por lo tanto, mi seno y mi coseno es positivo en el primer cuadrante. ¿Qué pasa con el segundo cuadrante? Imaginemos un ángulo de 120 grados. Y estos serían 60 grados, porque hasta 180, 120 más 60, 180. Mi seno no lo vamos a medir con este ángulo, lo vamos a medir siempre con el ángulo, tanto el seno como el coseno, con el ángulo con la horizontal, respecto a la horizontal. El seno de 120 va a ser igual que el seno de 60, pero me fijo en el signo. Como este lado sigue siendo positivo, porque sube hacia arriba del eje Y, el seno de 60 es igual al seno de 120. ¿Qué le pasa al coseno? El coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa. El cateto contiguo es negativo porque está yendo hacia la izquierda, no está yendo hacia la derecha. El cateto contiguo lo miramos con respecto al eje X. Está yendo hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Y si lo quiero comparar con el coseno de 60, que sería positivo, lo tengo que multiplicar por menos. Es decir, el coseno de 120 es igual a menos el coseno de 60. Porque es negativo. Entonces el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Si vosotros hacéis el coseno de 120, os dará un número negativo, que será el mismo que menos por el coseno de 60, que es un número positivo. Positivo por negativo, negativo. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Por ejemplo, sumemos a 180 30 grados. Serían 210. Otra vez me voy a fijar en el ángulo más cercano o más pequeño a la horizontal. 30 grados. Me olvido del 210. Me fijo en el ángulo de 30 grados. Y me fijo en los signos. ¿Qué le pasaría al ángulo de 30 grados?
que el seno es positivo, pero el ángulo de 210, aunque me esté fijando en el ángulo de 30 grados, el seno es negativo, porque va hacia abajo. Por lo tanto, el seno de 210 es igual a menos el seno de 30. Y el coseno sería cateto contiguo partido de hipotenusa. Vuelve a ser negativo el cateto contiguo porque nos fijamos en la X y va hacia la izquierda. Antes nos hemos fijado en el seno, nos hemos fijado en la Y va hacia abajo, también es negativo. Y el coseno de 30 es positivo. Lógicamente este lado y este lado, al ser ambos 30, vale lo mismo, pero uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, el coseno de 210 es igual a menos el coseno de 30. ¿Qué le pasa en el cuarto cuadrante? Imaginemos 300 grados. Desde aquí hasta aquí 300 grados. Me quedan 60 para llegar a la horizontal. Yo me fijo siempre en estos grados. El ángulo de 300, el seno, será este, cateto opuesto partido de hipotenusa, y si os fijáis, el seno de 60 es positivo, pero el seno de 300, aunque sea igual que el de 60, es negativo. Por lo tanto, el seno de 300 es igual a menos el seno de 60. ¿Y qué pasa con el coseno? Pues el coseno de 300, aunque me estoy fijando en el 60 porque siempre me fijo en la horizontal, es igual al coseno de 60. ¿Por qué? Porque los dos son positivos. El coseno de 300 es igual al coseno de 60. Y si lo pinto mejor este último, lo veréis mejor. Imaginemos un ángulo de 60. Más o menos. Y un ángulo de 300. Sería este ángulo. Desde de 300 a 360 hay 60 grados. Por lo tanto, el coseno de 300, que sería cateto contiguo partido de hipotenusa, vale lo mismo que el coseno de 60. Este cateto y este cateto valen lo mismo, porque es 60 y es coseno de menos 60. Los negativos van hacia abajo. Vale exactamente lo mismo. Sin embargo, el seno no, porque aunque este lado y este lado valga lo mismo, uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, el seno de 300 es igual a menos el seno de 60. Vamos a ver por qué el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Y por qué el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Imaginemos un ángulo pegado al 90. Imaginemos el ángulo 80 grados. Vemos que el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa. Si este ángulo lo hago un poquito más grande, en vez de 80 lo hago 89, casi 90, vemos que el cateto opuesto es prácticamente el radio de la circunferencia. Por lo tanto, el cateto opuesto partido de la hipotenusa, como es igual, el seno de 90 es 1. El coseno le pasa justamente lo contrario. El coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa. La hipotenusa es el radio. Cuando nos acercamos a 90, el cateto contiguo es 0. 0 partido de la hipotenusa, 0. Para el ángulo 0 nos pasa lo contrario. Cuando me aproximo al 0, el cateto opuesto se va haciendo más pequeñito cada vez y llega un momento que cuando es 0 el ángulo, el cateto opuesto será 0. Por lo tanto, el seno, que es cateto opuesto partido de hipotenusa, 0 partido de hipotenusa, 0. Y con el coseno, otra vez lo contrario. El coseno de este ángulo será el cateto contiguo, como en 0 es exactamente igual que el radio, radio entre radio, coseno de 0 es igual a 1. ¿Qué pasaría con el seno y el coseno de 180? Si cojo un ángulo que se acerque mucho a 180, nos fijamos que el seno, que es cateto opuesto, cada vez se hace más pequeño. Por lo tanto, el seno de 180 será 0.
¿Y qué le pasa al coseno? Cateto contiguo partido de la hipotenusa. La hipotenusa es el radio. Cuando sea 180, el cateto contiguo medirá lo mismo que el radio, pero negativo. Porque ya sabemos que el coseno en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. Vamos a ver qué pasa al ángulo 270. Aquí. Cuando nos acercamos mucho a 270, mi seno cada vez se aproxima más al radio, por lo tanto el seno de 270, que es cateto opuesto partido de la hipotenusa, cuando sea 270, el cateto opuesto será igual que el radio, pero en negativo, porque sabemos que el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, por lo tanto el seno de 270 es menos 1. Y el coseno será 0, porque el cateto contiguo, que es este cateto, será 0. Pues el coseno de 270 es igual a 0. Y 360 grados es lo mismo que 0.